Buenas noches, ¿cómo están? Por favor, daremos un compás de espera de unos minutos para tener mayoría, por favor. Muy buenas noches. Bueno, creo que ya estamos mayoría. Para dar continuidad a este avance del módulo, por favor, metodología de la investigación. Bueno, ayer habíamos visto un poco, recapitulando, el contenido mínimo de la guía, ¿no? En este caso, para el trabajo de monografía. Bueno, asimismo hemos ido repasando, digo repasando porque no, esto no es nuevo para ustedes. No hemos ido repasando aspectos relacionados a qué tipo de información se va plasmando en cada uno de los títulos que son parte de ese contenido mínimo. No habíamos hablado de los antecedentes, de la justificación. Asimismo, habíamos hablado de, en este caso, lo más importante quizás en este capítulo de introducción, que era la descripción del problema, ¿no? Problema o que también podría ser necesidad, ¿no? De donde nace el tema de investigación como tal, ¿no? A partir de ahí nace nuestro objeto de estudio, nuestras variables de investigación, ¿no? Y bueno, también sumado a esto habíamos hablado de la regla en investigación, que es importante cumplirlo, ¿no? En el sentido de que el título, la formulación del problema, la idea de defender y el objetivo general tienen una relación directa. Con relación directa nos referimos a utilizar la misma terminología, o sea, entendido en el que se mantiene el objeto de estudio, ¿no? O las variables de investigación en todos, en estos cuatro elementos, ¿no? Para evitar desviarnos del tema de investigación que suele ocurrir, ¿no? Y también les recomendaba en ese sentido que es una buena práctica imprimir el título de nuestros temas en cualquier nivel de investigación que estén realizando
y ponerlo ahí frente a nosotros, ¿no? Nos ayuda bastante en el avance que tenemos y siempre estar a la vista, ¿no? Con nuestras variables de estudio para evitarnos desvíos, ¿no? En el mismo. Asimismo, también hemos visto la formulación, ¿no? De la idea de defender o de las preguntas de investigación, mismas que van acompañadas por sus matrices, ¿no? La idea de defender tiene la matriz de, en este caso, coherencia, donde se establecen casi similar a lo que es la matriz de operacionalización, identificando las variables de investigación, ¿no? Que nos ayudan a identificar las dimensiones y a partir de las dimensiones nosotros ya poder construir el instrumento de investigación que en general siempre recae en una encuesta, ¿no? Entonces, es un instrumento muy útil que además tiene que estar ligado a lo que es el marco teórico, que lo vamos a ver justamente mañana, ¿no? Toda nuestra investigación, el sustento teórico de nuestra investigación justamente va en el capítulo del marco teórico, ¿no? Donde también está el estado del arte y el marco conceptual. Pero a detalle lo vamos a ver mañana. ¿De acuerdo? Entonces es importante, ¿no? La realización o el acompañamiento de estas matrices. Igualmente hemos visto la matriz de consistencia cuando se trabaja con las preguntas de investigación, las mismas que responden a nuestros objetivos específicos, ¿no? Y estos dos elementos, tanto la matriz de coherencia y consistencia que acompañan ya sea a la idea a defender o a las preguntas de investigación, tienen que responderse, ¿no? En base a los resultados en el capítulo del diagnóstico, ¿no? Según el formato que se tiene. Entonces, sí o sí, ese capítulo del diagnóstico debe cerrar respondiendo ya sea a la idea de defender o a las preguntas de investigación. ¿Con qué? Con los resultados recabados, ya sean esos resultados primarios o secundarios, dependiendo del tipo, en este caso, de monografía que ustedes quieran realizar. No habíamos visto dos tipos de monografías, ¿no es cierto? Tanto la teórica y la aplicada, ¿no? Que ambas son válidas. Asimismo, recalcamos que el título no pase de las 20 palabras, ¿no? Y también que el documento se enmarque dentro de las 20 y máximo 40 páginas, incluidas la bibliografía o las referencias bibliográficas, ¿no? Como establece en este caso la guía. Entonces son aspectos importantes a considerar, ¿no? Ya habíamos un poquito también les comentaba, ¿no? Que de pronto alguno de ustedes ya ha elaborado una tesis en la etapa de seminario 1 y 2 y bueno, de pronto quiere dar continuidad con ese trabajo, pero adaptando a esta modalidad. Entonces son aspectos que hay que considerar, que el trabajo no puede pasar de las 40 páginas. Muy bien, bueno, ya llegando a ese punto, para complementar este capítulo de introducción, después de los objetivos, ya entramos a lo que es la metodología de la investigación, que igualmente no es nuevo, vamos con ustedes a recordar los componentes, ¿no? Dentro de lo que es la metodología de investigación, vamos a repasar un poquito de la terminología de investigación como tal, el conocimiento, dentro de esto también la diferencia del conocimiento empírico y el conocimiento científico. Vamos a recordar también los paradigmas que siempre son parte de una investigación científica y que todos los trabajos se enmarcan en algún paradigma. Igualmente el enfoque, ¿no? Que determina la forma en la cual se va a recabar la información. Y después propiamente la metodología misma que está dividida en tipos de investigación, ¿no? En métodos de investigación, en técnicas de investigación, en los instrumentos de investigación. Bueno, hoy día vamos a tener un alcance hasta el desarrollo del tipo de investigación. Mañana vamos a dar continuidad con lo que ya van a ser los métodos como tal, las técnicas como tal, los instrumentos y asimismo vamos a ver el proceso de la muestra que seguramente en algunos trabajos que ustedes, dependiendo del contexto de estudio que elijan, les va a ser sí o sí requisito desarrollar, ¿no? Bueno, entonces este es el contenido de hoy día.
y vamos a empezar hablando, ¿no? De lo que es la investigación, ¿no? Bueno, acá nosotros podemos tener la definición de algunos autores, como por ejemplo Sampieri, ¿no? Que es muy conocido, es más, es un referente para nosotros a nivel Latinoamérica, ¿no? Quien dice, ¿no? Que una investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema, ¿no? Que ya nos está diciendo que una investigación científica no se hace de manera metodológica ordenada, ¿no? Eso es lo que podemos entender de Sampieri, ¿no? Y asimismo, Álvarez de Sayas nos dice, ¿no? Que la investigación surge de la necesidad que tiene el hombre de dar solución a los problemas que se manifiestan en la vida cotidiana o en su relación con la sociedad y con la naturaleza. Entonces, de esto hablábamos justamente ayer, ¿no es cierto?, del punto central de este capítulo, que es la descripción de la situación problemática, tan importante y además es el respaldo del porqué de la investigación, ¿no? Donde nosotros tenemos que detallar la problemática o la necesidad, ¿no? De ese contexto de estudio del cual nosotros estamos partiendo para realizar el tema de investigación, que puede ser, ¿no? Una empresa, que puede ser una institución o que puede ser un área más grande, ¿no? Como puede ser en este caso, si hablamos, digamos, de tipos de negocios, los rubros, ¿no? Porque decir solamente el término de negocios o decir solamente el término de microempresas a nivel de Sucre es un ámbito muy, muy amplio, ¿no? Para el tiempo, vuelvo a repetir que además es otro factor que hay que considerar para el tiempo que ustedes tienen para hacer el avance, esta primera parte de su monografía. Entonces es importante, ¿no? Especificar dónde van a realizar el estudio, ¿no? Entonces es de ese contexto del cual ustedes elijan que van a identificar esa necesidad o esa problemática, ¿no? Bueno, entonces en este sentido es importante que nosotros repasemos la terminología del conocimiento como tal. No todos, absolutamente todos nosotros, bueno, tenemos de pronto cierta noción, ya sea equivocada o ya sea acertada, de muchas cosas, ¿no? En este nivel, porque ya hemos pasado por la formación regular y bueno, y en estas instancias también por la formación de pregrado, ¿no? La formación universitaria, que nos da cierta noción de muchas terminologías, de muchas áreas del conocimiento. Entonces, ese conocimiento para nosotros llega a ser todavía empírico, ¿no? Que lo hemos adquirido a través de la observación, de la interrelación con compañeros, con docentes, en aulas, en seminarios, en algunos cursos quizás, ¿no? Que hemos ido adquiriendo a veces de la propia experiencia que uno pues llega a vivir en algunas circunstancias donde ve, observa o le cuentan también, ¿por qué no? O escucha, ¿no? Pero no necesariamente con el objetivo de investigar o profundizar, ¿no? Algo simplemente de manera solamente a veces informativa, ¿no? Entonces, todo eso llega a ser un conocimiento empírico, ¿no? En ese nivel. Y no nos olvidemos que ya cuando nosotros hablamos de hacer un trabajo de investigación científico, como es la monografía, que ya responde a un trabajo científico, entonces va más allá de lo empírico, ¿no? Va más allá de lo que yo de pronto creo conocer, que vuelvo a repetir, puede ser que sea acertado o puede ser que esté en un error o de pronto tenga un conocimiento a medias, ¿no? Entonces yo tengo que mejorar ese conocimiento y llegar a lo que es el conocimiento científico. ¿Y cómo llego al conocimiento científico? Justamente aplicando una serie de pasos, ¿no? Que es la
metodología de la investigación, ¿no? Entonces, esos pasos están respaldados por algunas técnicas que se van aplicando para recabar esa información fidedigna, ¿no? Que puede ser comprobada por cualquier persona y en cualquier momento. No es así que se tienen algunos instrumentos, ¿no? Como son, por ejemplo, las encuestas. ¿No? Estas encuestas que cuando hablamos de investigación no son simplemente unas preguntas a criterio personal, ¿no? Sino que son sometidos a validez o a confiabilidad, ¿no? Cuando hablamos de validez, esos instrumentos son sometidos a validar con expertos, ¿no? Esos expertos en esa temática de estudio, ¿no? O esos expertos dentro de ese conocimiento del objeto de estudio, ¿no? Los cuales seguramente si yo someto a validez mis instrumentos, me van a eh, asesorar, ¿no es cierto?, con sus conocimientos y me dirán si voy o no voy por un buen camino o cómo tengo que mejorar mi instrumento para levantar esa información primaria. O por otro lado, si yo quiero someter a la confiabilidad, para eso tenemos un software excelente de apoyo, ¿no? Que es el SPSS, por ejemplo, a partir del alfa de Cronbach. Entonces yo también puedo calcular mi porcentaje de confiabilidad de instrumento, ¿no? Lo que hace el software es validar mis preguntas y decirme si están relacionadas, ¿no? Si no hay desvío entre las preguntas. Por supuesto que ese instrumento yo lo someto a una prueba piloto, ¿no? La estadística claramente dice que mínimamente debo considerar una población de 30 personas como mínimo cuando hablamos de poblaciones grandes, ¿no? Porque puede ser que yo esté trabajando con censo, ¿no? A veces hablamos de poblaciones pequeñas a nivel de microempresas cuando hacemos investigaciones más internas, ¿no? O sea, muy dentro, cuando hablamos, por ejemplo, del tema del clima laboral o el clima organizacional, ¿no? Es algo interno que no sale de la empresa, ¿no? En ese caso hablamos de poblaciones pequeñas que vamos a trabajar con censo, ¿no? Entonces sacamos una pequeña muestra para hacer esta prueba piloto y someter al instrumento a lo que llamamos confiabilidad. O por otro lado, también, ¿no? Dentro de la investigación es válido que yo pueda tener, para eso hablábamos ayer y vale recordar el tema del estado del arte, que son ya investigaciones que se están haciendo de pronto en mi misma área, ¿no? Con mi mismo objeto de estudio, mis variables de investigación que me sirven a mí de referencia y muchas de esas investigaciones tienen sus instrumentos. Eso hablábamos, ¿no? Dentro de la metodología de investigación, ellos nos describen con qué instrumento, de qué manera han realizado la investigación y también de la fiabilidad de sus instrumentos. Entonces, también podemos adoptar esos instrumentos que ya están validados, ¿no? Es válido, ¿de acuerdo? Porque ahí ya tiene su porcentaje de confiabilidad, ¿no? En el tema de confiabilidad, bueno, en el ámbito de la investigación, eh, la mayoría de los investigadores no mencionan que mínimamente debería considerarse para válido como tal arriba de 0,85. Por supuesto que hay otras teorías, hay autores, siempre hay discrepancias, ¿no? Donde ustedes van a encontrar las tablas de validez como tal, donde mencionan que la validez de un instrumento es desde el 55%, ¿no? Desde 0,55. Entonces, dependiendo ustedes apoyándose, por eso decía es importante las citas, ¿no es cierto? No puede ser una opinión personal, no puede ser la investigación científica, no considera, ¿no? La información subjetiva o opinión personal, ¿no? Entonces, todo tiene que ser objetivo. Entonces, se pueden respaldar en los autores que ustedes estén revisando, teniendo de respaldo, para bajar, ¿no? La exigencia de fiabilidad, ¿de acuerdo? Lo propio en la validez, ¿no? En la validez igual se considera un mínimo de 0,52, creo que es lo mínimo, ¿no? Que yo he podido encontrar, ¿no? Que es 0,52, ¿no? Que igualmente tiene una serie de fórmulas que a partir de que yo someto una validez con expertos, hago el cálculo como tal, ¿no? Entonces, como verán, ese es el respaldo,
¿no? Del conocimiento científico, el apoyo que yo tengo de esa metodología de trabajo y de esos instrumentos confiables, al recabar esa información que me permite afirmar, ¿no? Afirmar posiciones dentro de mi investigación, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre lo que es el conocimiento empírico y el conocimiento científico. Por tanto, bueno, está en sus manos, estimados, de que trabajemos de esa manera. Toda afirmación que ustedes hagan, toda información que ustedes muestren, siempre mencionen la fuente de información. ¿De acuerdo? Bueno, ya pasando a lo que es la metodología, vamos a empezar hablando de lo que es el paradigma, ¿no? De pronto a este nivel de monografía no lo van a aplicar a profundidad, ¿no? Como se hace ya a nivel de maestrías, a nivel de doctorados y postdoctorados. Pero vale la pena un poquito comentarles para que de pronto les sirva en el futuro, ¿no? ¿Qué es un paradigma? Se refiere a un conjunto de creencias, valores, suposiciones y prácticas que definen cómo se ve y se entiende un determinado campo de estudio. No, o sea, la investigación antiguamente ha iniciado, ¿no? Ha iniciado con los diferentes paradigmas. Seguramente esta terminología que acá estamos viendo no es nueva, ¿no? No es nueva para ustedes, donde nosotros aquí podemos observar los paradigmas antiguos, dentro de ellos el positivismo, ¿no? Como estamos viendo, que está basado en la idea de que el conocimiento auténtico es aquel que puede ser verificado empíricamente, ¿no? O sea, el positivismo enfatiza la observación directa, la experimentación y el uso de métodos cuantitativos. Por excelencia, entonces, se apoya en la estadística, ¿no? Luego surge el empirismo también, ¿no? Paralelamente al positivismo, ¿no? Que también tiene esa similitud con el positivismo. El empirismo, bueno, ya en una evolución, sostiene que el conocimiento proviene de la experiencia sensorial y la observación. Ya acepta la interrelación, ¿no? De la información. ¿No? Se basa en la recopilación de datos a través de la observación y la experimentación, ¿no? Así también está luego el racionalismo, ¿no? Que ya es contrario a lo que es el empirismo, y sostiene que la razón y el pensamiento lógico son las principales fuentes del conocimiento. No, o sea, ya no solamente se guía por lo que es la observación o la experimentación, sino ya considera, ¿no? Otro tipo de conocimientos, ¿no? Asimismo utiliza la deducción lógica, el razonamiento abstracto para crear, ¿no? Sobre ellos teorías y modelos, ¿no? Y luego, bueno, ya como todo va evolucionando, va cambiando, ¿no? Y surgen los nuevos paradigmas, que son ahorita los paradigmas actuales, ¿no? Que nosotros ya estamos trabajando con ellos, como es, por ejemplo, el constructivismo, ¿no? Este enfoque se construye, se dice activamente por los individuos a través de sus experiencias y contextos, ¿no? O sea, ya hay una interrelación con la sociedad, ¿no? Ya considera una realidad objetiva, ¿no? Y así también asimila múltiples realidades porque ahí tenemos diferencias, ¿no? Y empieza a utilizar los métodos cualitativos para profundizar entonces estos conocimientos y conocer esas nuevas realidades a través de las entrevistas, los estudios de caso, ¿no? Los grupos focales, por ejemplo, ¿no? En nuestro contexto y en nuestra área. Después viene lo que es el pragmatismo también, ¿no? Que mide la utilidad práctica y su capacidad para resolver problemas. Por eso se llama el pragmatismo, ¿no? Este paradigma
trabaja con dos enfoques, ¿no? Tanto el cuantitativo y el cualitativo, combina los dos enfoques. Así también luego viene el pospositivismo, ¿no? Eh, el cual acepta que la realidad puede ser conocida, ¿no? Pero de manera imperfecta, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, dentro de los contextos siempre va a haber diferencias, ¿no? Igualmente utiliza los métodos cuantitativos, como es el positivismo original, se apoya bastante en los métodos cuantitativos para vertir criterios, ¿no? En cuanto a los resultados y cuando ve la necesidad de profundizarlos, también algunas veces se apoya en el enfoque cualitativo, ¿no? Como complemento dentro de las investigaciones que se van realizando, ¿no? Entonces, qué importante conocer también estos paradigmas, ¿no? Paradigmas actuales. Igualmente después está el sociocrítico, ¿no? El sociocrítico que se centra en la crítica social y la transformación de la realidad social. O sea, tal es el caso, por ejemplo, nosotros tenemos nuestra ley de educación Labellino-Signani, que es justamente bajo este enfoque, ¿no? Sociocrítico, que igualmente nuestra universidad, por ejemplo, igual responde, ¿no? A este paradigma sociocrítico, ¿no? Donde busca hacer o donde, exacto, busca transformar, ¿no? Transformar, en este caso, el conocimiento para el bien de la sociedad, ¿no? Sacando profesionales, por supuesto, idóneos, ¿no? Al entorno profesional. Entonces, estos son los paradigmas que nosotros podemos ver sobre los cuales se apoya la metodología de la investigación. Una vez que nosotros definimos el paradigma, ¿no? Es importante que nosotros también definamos el enfoque de investigación, ¿no? Como, bueno, en este caso yo vuelvo a recalcar, no se tiene mucho tiempo para que ustedes concluyan su trabajo de monografía y bueno, y además el área en el cual estamos, ¿no? Nos lleva a identificarnos con el enfoque cuantitativo, ¿no? Que seguramente es con el cual ustedes han trabajado más hasta ahora, ¿no? Siendo que el área cualitativo está pensado más en las áreas sociales, pedagógicas, eh, o también las otras áreas como el área de la salud, ¿no? Que trabajan con experimentación o que necesitan profundizar la investigación y que realmente lleva además bastante tiempo, ¿no? Para hacer este tipo de trabajo. Pero vuelvo a repetir, nosotros somos del área económica, donde manejamos más lo que es la estadística, ¿no? Y el cual, en este caso, se identifica más con el enfoque cuantitativo, ¿no? Y bueno, y también el enfoque mixto, ¿no? Que ha surgido en estas últimas décadas, que es la combinación de ambos enfoques ya para trabajos mucho más grandes y amplios, como son los trabajos de maestrías, doctorados o postdoctorados, ¿no? Donde se tiene mucho más tiempo para elaborar las tesis de grado, ¿no? 2 años, 3, 4 años, ¿no? Y se necesita profundizar ese conocimiento, ¿no? Entonces, este es el enfoque en el cual ustedes van a sustentar seguramente más su trabajo, ¿no? El cuantitativo. Eso no quita, ¿no? De que si ustedes tienen los elementos y la información necesaria, también pueden apoyarse en el cualitativo. Por supuesto que sí, ¿no? Bueno, entonces una vez que ustedes definen, ustedes van a empezar a definir dentro de lo que es la metodología de investigación, que es el último punto dentro del contenido del capítulo de introducción. Es importante que vayan definiendo desde el enfoque, ¿de acuerdo? ¿Qué enfoque va a regir su trabajo de investigación? ¿Sí? Y bueno, ahora entrando ya específicamente a lo que es la metodología de investigación, ¿no? ¿A qué se refiere? Es un conjunto, como ya decíamos anteriormente, de técnicas, procedimientos y herramientas
que se utilizan para llevar a cabo un estudio o investigación de forma sistemática y rigurosa, ¿no? Esta metodología proporciona un marco estructurado y organizado. Por eso le llamamos conocimiento científico, para la recopilación, el análisis e interpretación de los datos, con el objetivo de que de responder las preguntas de investigación o la idea a defender o la hipótesis, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para en este caso resolver un problema o una necesidad, ¿no? En la cual nosotros a priori establecemos una posición, ¿no? Por la información que viene de esa investigación exploratoria inicial que nosotros hemos hecho, ¿no? Que nos ha llevado a indagar y a poder tener una posición misma que tiene que ser corroborada con los resultados. Eso es la hipótesis, ¿no es cierto? Y también la idea de depende. ¿Sí? Bueno, y dentro de la metodología es importante también hablar de lo que es el diseño de la investigación, ¿no? Este diseño se divide o se entiende en dos formas, en experimental y en no experimental. Vamos aquí a profundizar el no experimental, que es lo que nos interesa, y solo vamos a comentar el experimental mencionando que, bueno, tal cual lo dice el nombre, son los experimentos puros o los cuasi experimentos que están más enfocados en otras áreas, ¿no? Como el área de salud, por ejemplo, ¿no? Donde para obtener una solución, ¿no es cierto?, al problema o un producto final, pues es donde se crean los, por ejemplo, los medicamentos que son elaborados a través de una serie de experimentos, ¿no? Entonces son de otras áreas. Pero en nuestra área como tal, hablamos más del tipo de diseño no experimental, ¿no? No experimental que pueden ser transeccionales o transversales, que quiere decir que es una investigación que se realiza en un determinado momento, ¿no? Tal cual lo van a realizar seguramente ustedes, ¿no? Donde lo van a hacer en un solo momento la recabación de esa información primaria, ¿no? De esa subpoblación de estudio. Y bueno, y aquí un poquito mencionando o recalcando que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Esa investigación que inicia con exploratorio y llega hasta ese nivel descriptivo, ¿no? Para una monografía. Ya para otro nivel de trabajos, pues pueden eso ser más amplios que ya responden a un tipo de investigación correlacional, propositiva y demás, ¿no? Asimismo, el no experimental puede ser del tipo longitudinal. ¿A qué nos referimos con el tipo de longitudinal? A que puedo yo recabar información, dependiendo, por supuesto, de mi temática de estudio, si es de causa-efecto, por ejemplo, recabar información en dos momentos distintos para comparar mis resultados, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. La transversal recolecta información en un solo momento y la longitudinal en dos tipos, ¿no? Más bien en dos momentos diferentes para hacer la comparación de esos resultados. Esa es la diferencia. Y bueno, ahora entramos al tipo de investigación como tal, ¿no? Volvemos a recordar que cuando nosotros iniciamos una investigación, siempre iniciamos por el exploratorio, ¿no? A recabar esa información, a entender ese objeto de estudio o nuestras variables de investigación, ¿no? A conocer la situación de problema o necesidad en el contexto que hemos elegido, ¿no? Entonces, esa es la investigación exploratoria, ¿no? A leer, a leer y sintetizar esa información, por ejemplo, del estado del arte. Les he pasado la ficha que espero les sea útil para sintetizar esa información de lectura, ¿no? De libros, de artículos, de otras tesis, de las visitas a los blogs, de pronto de que ustedes estén repasando algún documental, ¿no? Es válido para cualquier
tipo de información que ustedes hayan conseguido de su temática, ¿no? Entonces, les ayuda a ordenar, ¿no? Recordamos nuevamente lo que es la metodología de la investigación, ¿no? Que sea de manera sistemática y ordenada, ¿verdad? Ese es todo ese proceso se llama, ¿no? La investigación exploratoria. Que a partir de haber revisado todo aquello, de haberlo ordenado, de haberlo leído, de haberlo comprendido, pasamos a la etapa descriptiva, ¿no? De describir por qué está aconteciendo dicha situación, ¿no? Y es hasta este nivel que ustedes tienen que, eh, tienen que desarrollar el trabajo de la monografía, ¿de acuerdo? Hasta ese nivel. Vamos a poner un color ya para que no lo olviden. Entonces es hasta este nivel, hasta el nivel descriptivo. Ahora también mencionábamos, ¿no? De pronto algunos ya han avanzado, tienen cierto avance en estas ideas que seguramente ya las han planteado y han definido su título de investigación y quisieran llegar a un nivel correlacional porque de pronto ya tienen inclusive recabada información primaria, pueden hacerlo. Simplemente, vuelvo a repetir, cuiden el detalle de no pasar las 40 páginas, ¿no? Correlacional implica hipótesis, ¿no es cierto? ¿Y dónde cierra el trabajo de investigación? En la prueba de hipótesis. Y la prueba de hipótesis sí o sí es con una técnica estadística, ¿no? Esa es la diferencia de la idea de defender. La idea a defender no necesita apoyarse en estadísticas, simplemente en los resultados de investigación. Pero la hipótesis sí, ¿no? Sí necesita de pronto hacer esa prueba de normalidad de sus variables para saber si son paramétricas, no paramétricas, y para ver cuál es la técnica con la cual van a hacer la prueba de hipótesis. ¿Sí? Entonces, ese es el nivel correlacional, ¿no? Y si alguno lo tiene preparado o enfocado su trabajo de esa manera, puede llegar a hacerlo correlacional. ¿De acuerdo? Y bueno, ya luego va más allá el explicativo, ¿no? Que es ya causa-efecto, también el predictivo que ya considera modelos, ¿no? En este caso, modelos que nos pueden llevar a predecir lo que va a acontecer con la implementación o no de la propuesta, ¿no? El aplicativo, lo propio que es la implementación de una propuesta, esto ya más enfocados en proyectos de pronto, ¿no? El propositivo igualmente, ¿no? Es sí o sí enfocado en desarrollar una propuesta, ¿no? Un modelo para que, bueno, se consiga el objetivo planteado, ¿no? Entonces, es importante entender estos tipos de investigación. No sé si está claro hasta acá. Por favor, me dice. Antonio Tavera. Antonio, ¿se durmió Antonio? A ver, vamos con Álvaro Serrano. ¿Cómo está, licenciada? Buenas noches. Hasta el momento está todo claro. Gracias, Álvaro. Perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, continuamos. Bueno, esa es la ventaja, ¿no? De que para ustedes todo esto no es nuevo, pero es importante que lo vayamos recordando y más que todo lo apliquen, por favor, en sus trabajos de monografía. ¿Sí? Y bueno, entonces, los alcances de la investigación, todo trabajo inicia con el exploratorio y luego pasa a ser descriptivo o correlacional o explicativo, ¿no? Entonces no nos olvidemos que nosotros tenemos el objetivo de llegar hasta acá, hasta el descriptivo, ¿sí? Ahorita están en una investigación exploratoria por la tarea que ya hablamos ayer, ya tienen el esquema, ¿no? Y deben presentarlo hasta el domingo, ¿verdad? Hasta el domingo para que el lunes ya tengamos la defensa de los títulos y pueda hacerles yo un poquito de retroalimentación también para el ajuste de los mismos, ¿no? Y ustedes, bueno, ya avancen todos estos aspectos que hemos visto tanto ayer
como hoy día y también lo que veamos mañana, ¿no? El objetivo de este módulo es darles estos elementos y algunas herramientas para que ustedes vayan aplicando y avanzando. Y el objetivo es llegar en el avance hasta el capítulo 1, que es el marco teórico y contextual. ¿No? Ya seguramente después en el próximo módulo van a iniciar con el tema de, en este caso, las técnicas de investigación y sus instrumentos, la validez, confiabilidad, la aplicación y su propuesta como tal, porque eso es lo que exige el formato, ¿no? De la monografía, que luego de los resultados ustedes, bueno, en este caso, esquematicen una pequeña propuesta para dar solución seguramente a ese problema o necesidad, ¿no? Que también tiene que ser muy específico y muy corto, porque no da, ¿no? Un trabajo de monografía para poder explayarse bastante. Ahora, si tienen una propuesta específica, no se olviden que, por ejemplo, hay la gestión de capacitación, ¿no es cierto? O hay un modelo de evaluación, por ejemplo, ¿no? Evaluación de los trabajadores. Entonces, esos tipos de temas, por ejemplo, van a conllevar igual un pequeño presupuesto, ¿de acuerdo? Deben considerar aquello, ¿no es cierto? Si hablamos de gestión de capacitación, es pues en su parte de diagnóstico identificar, ¿no es cierto?, cuáles son las áreas, ¿no? O cuáles o qué trabajadores son los que necesitan capacitación, pero además en qué, ¿no es cierto? ¿No? Y esa capacitación, por supuesto que va a llegar a tener un costo, porque tiene que haber un responsable de capacitarlos, tiene que haber un material, un tiempo, ¿no? Un cronograma de desarrollo, ¿no? Entonces, así sea específico, pero tiene que contener todos esos elementos. Eso solo como adelanto, vuelvo a repetir que seguramente lo verán, bueno, en otro módulo, ¿no? Bueno, hasta acá entonces es el contenido planificado de hoy día en el tema de lo que es la, ingresando a la metodología de investigación, ¿no? Aquí les dejo alguna pequeña bibliografía. Y bueno, ahora yo quisiera irme a lo que de pronto nos interesa más, al tipo de consultas que ustedes puedan tener en esta etapa de la elección del título de investigación. Así que bueno, los escucho. Si los puedo colaborar, es ahora, ¿no? Si hay algunas consultas relacionadas al título que ustedes están queriendo elegir, porque esa presentación es para el domingo y solamente nos vemos hoy y mañana. Así que aprovechen, por favor, de hacer cualquier consulta. ¿Alguna duda? ¿Está todo claro? ¿Ninguna consulta? ¿Todavía no han pensado en los títulos o es que ya lo tienen bien definido los títulos? Para que vayamos viendo, ¿no? Algunos tips de pronto para ayudarles a identificar sus temas de investigación. Buenas noches, Licea. ¿Cómo está, Carlos? Buenas noches. Yo estaba pensando en realizar sobre evaluación del desempeño de, de la alcaldía y para no, para al momento de realizar las encuestas, para que no sea mucho trabajo, porque son hartos trabajadores, eh, estaría bien escoger un departamento como el departamento de contabilidad, ¿sí? Evaluación de desempeño, Carlos. Sí, Ya. Cuando hablamos de evaluación de desempeño y en una institución pública, estimado Carlos, no se olviden que existen los POAIs, ¿no es cierto? Entonces, los POAI son donde están establecidos los objetivos individuales por trabajador,
Entonces sería fácil para usted. No creo que necesite, para hablar de evaluación de desempeño, no necesita aplicar encuestas. Porque ¿qué tipos de preguntas haría? O sea, usted cumple con su trabajo, la mayoría con seguridad que le va a decir que sí, ¿no es cierto? Y eso es y eso es pues una información sesgada, ¿verdad? No sería objetiva. Entonces, ¿en qué me tengo que basar siendo que hay este instrumento, el POAI, en las instituciones públicas que establecen los objetivos y al cierre de gestión, ¿no es cierto? Estos POAIs muestran qué porcentaje ha cumplido el trabajador de esos objetivos, ¿no es cierto? Como los POAs en las instituciones donde están establecidos los proyectos y las actividades programadas para la gestión, ¿no? Y entonces hay un informe, ¿no es cierto?, anual que establece la institución en qué porcentaje ha ejecutado, ¿verdad? Ha hecho su ejecución física y su ejecución financiera, ¿no es cierto, Carlos? Entonces, de la misma manera, el POAI le da a usted esa información por trabajador. Entonces, en el ámbito público, usted podría apoyarse, ¿no?, en esos informes. Ahora, esos informes, entiendo yo que están, pues, tienen, en este caso, el registro desde trimestral, semestral, ¿no? De pronto usted, ahorita estamos en julio, ya va a poder obtener, ¿no? El semestral de esta gestión, ¿no? Y eso, ¿cómo va a obtener? Seguramente en el área de recursos humanos, ¿no, Carlos? Sí, Liz. Entonces, eso es lo que le podría, tal vez, ayudar de esa manera, ¿ya? Está bien, Liz, muchas gracias. Muy bien, Carlos. No sé si alguien más quiere compartirnos su idea. Licen, buenas noches. Buenas noches, William. Buenas noches, quería consultar más que todo la temática, no sé si es correcta. Quería salirme un poco de lo común tal vez y, bueno, no sé si aplica para este diplomado y lo que es la carrera. Estaba pensando hacer del rol del diseño del espacio del trabajo en el bienestar y desempeño de los empleados. El rol. Hablamos de ergonomía, Sí, ¿no? o sea, cómo está distribuido su espacio de trabajo. En algún módulo vimos igual que algunos factores como la luz, etcétera, pueden influir en el desempeño de la productividad, Exacto. más que todo enfocado a eso. No sé si está correcto para Sí, continuar. súper bien, William. Justamente eso es la ergonomía que está relacionado con el clima laboral, ¿no? Con el bienestar del trabajador. Puede leer algunos documentos de la OIT, ¿no? Que respaldan a nivel mundial justamente estos aspectos, ¿no? Como derechos de los trabajadores, ¿no? Que además, con el tiempo, así no se crea, pueden llegar a crear obligaciones para las instituciones y empresas. El no tener una buena posición, ¿no es cierto? O una buena luz, como menciona Carlos, entre tantos otros factores como ruidos y demás contaminantes en ciertos espacios de trabajo, puede llegar a generar responsabilidades en el futuro para las empresas e instituciones, ¿no? Sí, sí, Porque con el tiempo llegan a crearse enfermedades para los trabajadores, ¿no? Entonces, por sí, sí, supuesto que justamente. es importante, William, me parece muy bien. Ya, listo. Entonces voy a continuar desarrollando de mejor forma y enfocarlo igual Sí, sí, el perfecto, título. Ya, muy gracias. bien. Le va a ayudar bastante leer algunos documentos de la OIT. Está bien, gracias. Tal vez Buenas alguien... noches, Licen. Buenas noches, Mabel. Licen, yo estoy investigando y quisiera hacer el tema de la gestión de la diversidad e inclusión en las empresas. No sé si debería ser solo de una empresa o en general. Mm, No le va a dar el tiempo para considerar un rubro, querida Mabel, un tema muy interesante, ¿no? Relacionado de pronto con
con el tema de, ay, ¿qué es este término? De discriminación, ¿no? Pero penosamente no creo que le dé el tiempo para considerar un sector, porque vuelvo a repetir, le tienen 2 semanas, ¿no? Para presentar un avance. Así que de pronto podría considerar una empresa mediana en Sucre, Mabel. Ya, está bien, Licen. Y también diversidad, no sé en qué sentido se refiere usted a diversidad a género, a tal vez discapacidad, porque hay una ley, ¿no? También de discapacidad, por ejemplo, que, entre comillas, ¿no? Obliga a las empresas a poder tener cierto porcentaje de personas con discapacidad. La pregunta es, ¿se cumple? ¿Quién está a cargo No, de aquello, Licen. no? Entonces, no sé si va por ahí o no sé si va por el tema de género, pero aún así no deja, es muy interesante su tema, Mabel. Así que, pero yo personalmente les recomendaría que considere una mediana empresa o una institución, porque vuelvo a repetirse, el tiempo no les va a dar. No se compliquen, ¿no? Porque con el título ustedes se ponen la soga al cuello. ¿De acuerdo? Una vez definen su título y pues ya tienen que ejecutarlo, así que no se compliquen, ¿sí? Ya. Entonces, Licen, hablo de una empresa y tengo que ver en qué especialmente me estoy especificando sobre la diversidad, sobre el género, o ya sea la discriminación. ¿En cuál quisiera usted enfocarse? Eh, Yo le sugiero hacer un poquito de lectura, ¿no? De ambos, quizás, y usted ahí decida, porque ambos son interesantes, pero no los ejecute los dos al mismo tiempo, ¿no? Sino elija uno. Está bien, Licen, gracias. Muy bien. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, Gabriel. El título de la investigación que puse es La gestión del clima laboral y su relación con la productividad y los resultados económicos de la empresa Gladimar. Grande, Gabriel, ¿no? Un título interesante, pero cuando hablamos de relación, nos acercamos a hablar de hipótesis, Gabriel, ¿no? O mínimamente de una idea a defender, pero tenemos ahí dos variables de estudio, ¿no? O sea que usted tiene dos dimensiones, o digo dos variables, y de esas variables van a salir dimensiones, dependiendo en qué autores, en qué modelos usted se apoya, y eso le va a llevar a hacer un instrumento considerando esas dos áreas, ¿no? O sea, dos tipos, dos conjuntos de preguntas para que usted ahí busque la relación, pero al decir relación es medir, ¿no es cierto? Es medir cómo se relaciona esta variable con esta otra, y eso implica hacer algunas pruebas, ¿no? De correlación de variables. Y eso ya es casi una hipótesis, ¿verdad, Gabriel? Ahora, si usted tiene el instrumento, tiene la información, vuelvo a repetir, pueden hacer a ese nivel, pero simplemente consideren no pasarse de máximo de 40 hojas, ¿ya? Eso como recomendación, pero después, ahora, lo que me preocupa es relación con el tema económico, me dice. No se olviden que las empresas difícilmente les van a dar datos, y peor aún si son económicos, ¿no? Son datos muy sensibles. Entonces, ¿cómo va a poder cumplir, Gabriel? ¿No? O sea, eso estaría relacionado con, además, los KPIs, ¿no? Indicadores. ¿Le dará tiempo para desarrollar aquello, Gabriel, o es que de pronto ahorita tal vez ya tiene algo preelaborado? No, estoy analizando recién el título, licenciada, y quería ver si es que me da tiempo, ¿no? Porque conseguir los datos igual económicos está un poco complicado. Exacto, eso es, ¿no? O sea, los datos económicos siempre son muy sensibles y difícilmente que les den, ¿no? Así que yo les sugiero simplificar su tema. O sea, es muy bonito para una tesis de grado,
pero a nivel de monografía no les va a dar ni el tiempo, ¿no? Ni la profundidad, ¿sí? A ver, ¿quién nos está escribiendo? ¿Dónde está? Hola, buenas Fernando, noches, ¿qué licenciado. dice Fernando? Perdón, primero leemos el mensaje de Fernando, ¿ya? Y luego les respondo. Dice, buenas noches, estoy entre dos títulos. Evaluación del clima laboral en el Hospital Obrero Jaime Mendoza. Evaluación del clima laboral. Segundo, selección de personal por competencias para el hospital. Jaime Mendoza. Ya. Estimado Fernando, según mi criterio personal, ambos temas son interesantes. Para el primer caso, evaluación del clima laboral, ya, al tratarse de una institución pública, me imagino que ya hay un modelo, porque por normativa, todas las instituciones públicas, ¿no es cierto?, deben realizar la evaluación. Y para eso, igual como le mencionaba a su primer compañero, ¿no? Ellos tienen los POAIs, ¿no? Que es justamente donde eh, ellos mismos tienen su propia evaluación y la institución los evalúa de esa manera, ¿ya? Entonces, no sé qué es lo que queremos conseguir con la evaluación del clima. Ah, no, perdón, aquí dice evaluación del clima laboral, no del rendimiento. Sí, 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 perdón, me estaba yendo por otro lado. Evaluación del clima laboral, ya. En este contexto sí puede hacerlo y sabe que hay diferentes modelos de diferentes autores que usted puede adoptar. Y en base a ese modelo puede hacer la evaluación del clima laboral con un instrumento específico. Puede desarrollarlo, me parece bien, Fernando. Sin embargo, lo que le sugiero es que especifique un área, ¿no? Porque no sé cuántos trabajadores tendrá el hospital, ¿no? Y aún así usted si trabaja con una muestra va a ser grande. No nos olvidemos que a nivel de estadística, cuando pasamos las 1000 personas, o sea, automáticamente ya estamos hablando de una muestra de más de 300 personas, ¿no? Y seguramente en el Jaime Mendoza hay más de 1000, con seguridad, ¿no? Entonces, le sugiero especificar en un área, ¿ya? Ahora, selección del personal por competencias para el hospital. Me imagino que también por normativa, no nos olvidemos, vuelvo a repetir, las instituciones públicas tienen establecido, ¿no? Por ley el tipo de contratación, la forma de contratación y demás. No sé si usted quiere hacer un análisis de esa normativa de selección de personal o no sé por dónde quiere ir, ¿no? Su idea número 2, ¿no? Eso es un poco lo que le puedo comentar de esas sus dos ideas, Fernando. Espero le sirva. Ahora sí, íbamos con la consulta de alguien más. Sí, buenas noches, licenciada. Buenas Eh, noches. en mi caso, basándome en los ejemplos que ayer no estaba dando, en base en innovación en la gestión del clima laboral. Esto quiero aplicar en un restaurante ya de mucha trascendencia, más de 30 años acá en la ciudad de Sucre. No sé si puedo aplicarlo o aplica Sí, sí, ese título. perfecto. Lo de usted está enfocado en una propuesta, ¿no? De un modelo. Me parece muy bien, Luis Miguel, es muy específico, ¿no? En todo caso, aquí el reto que usted tiene es identificar el modelo como tal. No, ahora para el modelo como tal, cuando hablamos de modelos, yo les sugiero, ¿ya? Que en el buscador, no importa en el repositorio que ustedes estén manejando, como el Scopus, que ayer no nos ha fallado y no nos ha querido botar información, ¿no es cierto? Usted pone las palabras claves y agréguele PLS, ¿ya? Para que el PLS justamente está enfocado en solo modelos y le va a lanzar buenos modelos para que usted pueda adoptar y aplicar y póngale el rubro, ¿no? Que en su caso me dice que es restaurante. Entonces le va a lanzar modelos específicos para restaurantes. Estimado Luis. Gracias, licenciado.
¿Alguien más que quiera comentarnos? Licen, buenas noches. Buenas noches. Bueno, en mi caso, Licen, estoy haciendo el desarrollo de la cultura organizacional como ventaja competitiva para una empresa aquí en Sucre. No sé si me aconseja que haga eh, Perfecto, ese tipo de perfecto, tema. Daniel. Sí, sí, está muy bien. Es un objeto de estudio excelente, tiene una sola variable, está bien. También está enfocado en una propuesta, ¿no? Está bien. Sí, Ujú. perfecto, Licen, muchísimas gracias. Está bien, Daniel. A ver, ahora nos vamos a Karen. Karen dice, que estoy pensando hacer plan para la mejora de la cultura organizacional en el área de salud. Muy grande, querida Karen, cuando hablamos área de salud, ¿no? Y además cuando mencionamos el término plan, plan es muy grande, ¿de acuerdo? Implica mucho trabajo y más cuando hablamos de todo un rubro, ¿no? El área de salud. De acuerdo, Karen, es muy grande para un trabajo de monografía. Causas de la rotación de personal de cajas de Bancosol Regional Sucre. Mm, bueno, déjenme consultar, Karen. Mañana les voy a dar una respuesta. No sé si están generando una base de datos bueno, de los diplomados, porque en el anterior módulo un estudiante ya hizo este tema de causas de rotación del personal, solo que en el Banco Unión, ¿no? Pero hay similitud, ¿no es cierto? Entonces déjeme consultar si va a haber esa restricción de duplicidad, similitud, si en caso no, es un tema viable, ¿sí? Entonces mañana les respondo, o recuérdeme por favor para que les responda Karen, ¿sí? Después está análisis del clima laboral y su relación con la rotación de personal de un supermercado. Bueno, me imagino que es uno de los de Sucre, ¿no? Bueno, vuelvo a repetir igual como ya había respondido a su compañero, cuando hablamos de este término relación, ¿no? Entonces ya estamos hablando del tema de tesis, ¿no? De la relación de variables o mínimamente una idea a defender, ¿de acuerdo? Donde sí o sí debe considerar sus variables, apoyarse en diferentes teorías, identificar sus dimensiones de las cuales se van a desprender las preguntas de investigación para llegar a la correlación de variables y poder responder, ¿no? Si hay relación entre ellas o no. ¿De acuerdo? Entonces, sí es un tema viable, pero esa es la forma en la que tendría que desarrollar su trabajo, Karen. ¿De acuerdo? Bueno, espero haberle respondido, estimada Karen. Ahora sí, no sé si hay alguien más que quiera hacer su consulta. Listen, buenas noches. Buenas noches, Osvaldo. Listen, yo, bueno, estaba pensando hacer sobre un tema relacionado con la cultura organizacional. Ujú. No sé si estaría bien, dicen, el título es Implementación de cultura organizacional para la empresa Entel, Ya. Regional No, Sucre. nunca, nunca en ningún tipo de trabajo, en ningún nivel, utilicen el término de implementar. ¿Ya? No se olviden que Ah, ya, ustedes ya. son investigadores, ustedes proponen, ¿de acuerdo? Ustedes investigan, Ajá. ¿ya? Pero no Ujú. implementan. Eso es otra etapa, ¿no es cierto? Entonces, no. Ah, Ahora, propuesta, sí, ¿no es cierto? Entonces, si es específicamente para la Interregional Sucre, hablamos de la que está en la España o de sí, otra sí, Lisa. sucursal No, de de la la España. Regional Sucre, de la calle España, Lisa. ¿Cuántos trabajadores tendrán Osvaldo? Unos 50 más o menos, Lisa. Entonces, le puede dar el tiempo para hacer esa propuesta. Si usted Ya, está tiene bien, Lisa. acceso a la información, le puede dar el tiempo. Sí, ¿No? ¿Sí? bueno, la parte financiera medio que no, pero sí la parte organizacional, ¿no? Ya, entonces no Del necesita la funcionario. parte financiera. Entonces,
Sí, Yo creo que le da, bueno, claro que esa propuesta va a conllevar un costo que usted puede respaldar con el POA, ¿no? Todas las instituciones siempre tienen un POA establecido para mejoras, ¿no? ajá. Sí, Ya, Lice, entonces, pues viable, ¿no? Dicen. es viable, estimado Osvaldo. Solamente, Ya. bueno, su caso está bien, ¿no? Y la recomendación para usted y los demás es que siempre estratégicamente tengan una persona de contacto que les pueda dar información, más cuando hablamos de ese tipo de instituciones. Ya, perfecto, Lice, gracias. Muy bien, de nada, Osvaldo. No sé si alguien más quiere participar. Están tímidos. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Yo estaba pensando en el endomarketing como estrategia de gestión del talento humano, sobre todo en viendo el tema del impacto en productividad. No sé si está adecuado. A ver, no le he escuchado muy claro. Me voy a poner auricular y me va a repetir, por favor, Emily. A ver, Ok. El endomarketing como estrategia de gestión del talento humano. mm, yo creo que hay un poquito de desvío, querida Emily, ¿no? ¿En Me ha, qué me ha dicho el término neuromarketing, ¿no es cierto? endomarketing? Ya, Endomarketing. ya, ya. Yo he escuchado. Ah, no, entonces sí, está bien, entonces aplica, porque está orientado al tema de recursos humanos. Sí, en este punto debería hacerlo de manera global o sería más adecuado hacerlo en un rubro o en una empresa, quizás analizando al personal, quizás. Ya, y yo les sugiero, vuelvo a repetirles por las características, ¿no? De lo que es la monografía y el tiempo que tienen, que sea específico, estimada Emily, ¿no? Porque no le va a dar, no les va a dar el tiempo para recabar información primaria. Y ustedes, bueno, hasta donde he escuchado, la mayoría está trabajando más en la monografía aplicada. ¿Eso qué implica? Información primaria, ¿no? Entonces, les sugiero que pueda trabajar con una institución, una empresa específica o un rubro pequeño al cual usted tenga acceso. Ok, bueno, Sí, gracias, licenciada. muy bien, Emily. Buenas noches, Licen. Buenas noches. Eh, Mi tema más o menos iba sobre el análisis del ambiente laboral en la Facultad de Derecho, porque yo estoy trabajando ahorita, bueno, estoy haciendo mi como internado ahí. Ya, Entonces, análisis. no cuento con el acceso a información suficiente para poder realizar la investigación. Ya, más que ambiente de trabajo, de pronto será el clima laboral, ¿no? En la Facultad de Sí, Derecho, sí, ya, Jaime. Sí, sí, exacto. ya. ¿Y ese clima laboral usted lo quiere hacer específico de pronto para docentes o administrativos o para ambos? No, netamente para administrativos. Ya, sí, está bien. Está bien, solamente quite el término análisis, ¿no? Se sobreentiende que sí va a ser un análisis, ¿no? De pronto su título va a ser el clima laboral en la facultad, bueno, en este caso será pues ¿qué será? Descripción del clima laboral de los administrativos de la facultad o de la carrera de Derecho, ¿no? No sé. Ah, Don, ya, perfecto, ¿no es Liz. cierto? Exacto, y Sí, donde su objetivo general justamente va a ser describir, o sea, a nivel descriptivo, ¿no? Sí, muchas gracias. muy bien, Yajaira. Bueno, muy bien.
estimados estudiantes, hoy día vamos a quedar acá y mañana continuamos, ¿no? Con el avance y con más dudas que ustedes puedan llegar a tener. Aquí tengo algunos mensajes con los cuales vamos a concluir, de acuerdo hoy día a las consultas, a ver qué dice. Jonathan, análisis del clima laboral en el Hospital Madre Obrera. ¿No? Lo mismo, ¿no? Lo propio que le decía Yajaira, quitemos el término de análisis dentro del título, sería entonces clima laboral en el Hospital Madre Obrera. Esto es en Sucre, no conozco este hospital. Elicen, de repente puede ser como dice, descripción del ambiente laboral dentro del hospital Madre Obrera. Es un hospital más o menos de media gama aquí en el norte de En Sucre. Potosí, en Yayao. Ah, en Potosí. Perfecto, entonces hay que especificar el lugar, estimado Daniel, ¿de acuerdo? Sí, Jonathan, luego. ya. Ay, perdón, Jonathan. Está bien después. Ya, Elicen. Ujú. Está bien, a nivel descriptivo. Bueno, entonces, Elicen, si le pongo más, digamos, en la región norte de Potosí o norte de Potosí o Yayagua, el tema no va a ser un poquito largo, el en el título. municipio, estimado Mm, Jonathan, no ya, sé si en el municipio de Yayagua, digamos, ¿no es cierto? Sí, ya, Elicen, gracias. ya, con eso ya se sobreentiende que es Potosí, por ejemplo, ¿no? Ya, muy bien. Y yo estoy en el análisis del ambiente laboral de la empresa. Esto ya respondimos a Yajaira. Alicia, sobre la capacitación de personal en la empresa Comercruz. Ya, lo propio, ¿no es cierto? Esto sería más que análisis, sería una gestión de capacitación, ¿no? Estimada Alicia, creo que el término se adecuaría más, ¿no? A gestión de capacitación para el personal de la empresa Comercruz, ¿no? Bueno, eh, pues muchas gracias por la atención de hoy día. Mañana vamos a continuar para concluir el avance y asimismo seguramente nos va a dar también el tiempo para más consultas, ¿no? Que espero les sirva ya para la etapa de lo que es la elección de los títulos. Les voy a también subir un modelito, ¿no? Para que les pueda ayudar en esta elección de sus títulos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces tengan muy buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, licenciada, gracias. Hasta Hasta luego, luego, licenciada. Licen. Buenas noches. Hola, Licen. Buenas noches, buenas noches. Hasta luego, Licen. Hasta luego. Licen, buenas noches. Buenas noches. Hasta Consulta, luego, Licen. licenciada. Hasta Buenas luego. noches. Buenas noches. Licen, no ha visto mi mensaje, creo. Estaba teniendo problemas con el audio. Karen, ¿cuál Eh, es su título? Retención de personal en el área de cajas en la agencia San Roque Potosí. Sí, no he leído. A ver otra vez. Retención. Retención del personal en el área de cajas en la agencia San Roque Potosí. Ah, ya, es parecida a la que presentó su compañera en el Banco Sol, ¿no? Y le decía, ¿no es cierto? O sea, ese tema ya lo han desarrollado en el anterior módulo. Déjenme consultar, por favor, si hay el tema de observación por duplicidad o similitud. ¿De acuerdo? En caso de que no hay, porque es en otra entidad financiera, puede ser viable. ¿Sí? Yo mañana les aviso, Karen, por favor, recuérdeme. Ah, ya, está bien, Licen, gracias. Muy bien. Buenas noches. Licen, Luego, licenciada, gracias. una consulta, Hasta Licen. luego. Hasta luego. Licen, ¿me escucha, Licen? Sí, le escucho, Stephanie. Disculpe, Licen, una consulta. No sé si le podemos hablar por Gmail o respecto a los títulos. Tenía dudas también acerca de mi título. Tenía un título pensado que es la gestión del personal en una distribuidora de cables. Gestión de personal. Ujú. Ujú.
Habría que ver, gestión de personal es muy amplio, ¿no, estimada Stephanie? ¿Qué es específicamente lo que usted quisiera analizar? Porque les vuelvo a repetir, el trabajo de monografía es bastante sintético, ¿no? Entonces no le va a dar para abarcar gestión como tal. Bueno, cuando decimos gestión de capacitación nos estamos enfocando en algo específico, por eso la terminología es aceptada, ¿no? Pero en este otro caso es muy amplio, estimada Stephanie. ¿Por qué no especifica mejor? ¿Sí? Está bien, dicen, voy a estar pensando y mañana se lo digo por clases. Perfecto, perfecto. Muy bien, mañana aprovechamos así la clase. ¿Sí? Está bien. Muchas gracias, Lisen. Hasta luego. Bien, hasta luego, buenas noches a todos.